Bienvenido al módulo 2. Durante el primer módulo hemos presentado algunos de los desafíos a los que se enfrentan los fisioterapeutas durante el abordaje de los hombros dolorosos. La literatura nos muestra claramente que muchos de los enfoques de evaluación que hemos utilizado hasta la fecha son fundamentalmente erróneos y que no nos aportarán más información de la que ya conocemos, es decir, el hombro del paciente es doloroso. Así que, ¿dónde nos deja esto y cómo debemos afrontar la evaluación y el tratamiento del hombro? Al final del primer módulo, os presentamos un nuevo esquema de razonamiento clínico simplificado y diseñado para ayudarnos a guiar nuestro abordaje. En el segundo módulo veremos la comprensión actual que tenemos respecto a los músculos del manguito, de los rotadores y de la escápula, con el objetivo de aplicar un abordaje principalmente basado en la evidencia científica durante la evaluación y el tratamiento del hombro. Históricamente, en la literatura científica que encontramos respecto al hombro, los investigadores se han posicionado de forma muy clara en uno de los dos siguientes campos: los adoradores del manguito de los rotadores y los fanáticos de la escápula. Es en los últimos años donde los estudios realizan un análisis más profundo de estas dos corrientes de pensamiento y de sus interacciones. Observando la anatomía, sorprende que tengamos este debate, puesto que, como podemos ver en esta imagen, la realidad es que es imposible disasociarlos. El manguito de los rotadores ocupa gran parte de la escápula. Como Batman y Robin, estos dos son sinónimos y la interdependencia de su función está clara. Sin embargo, para el objetivo de este módulo, los analizaremos por separado, ya que estos es lo que más reflejan en la literatura. Eso sí, después será indispensable combinarlos y comprender cómo podemos utilizar estos conocimientos para la evaluación y el tratamiento de los pacientes que presentan dolor de hombro. Vamos a empezar por el manguito de los rotadores. Observemos cuál es su función en un hombro sano, cuál es el problema en situación patológica y cómo esto puede influenciar nuestra evaluación con el objetivo de guiar nuestro tratamiento. Lo primero que hemos de saber es que el manguito de los rotadores es multifuncional, posee diferentes roles. Si observamos la prevalencia de fibras musculares del tipo 1 y tipo 2 dentro del manguito de los rotadores, encontraremos una distribución equitativa de los dos tipos, evidenciando que el manguito de los rotadores realiza tanto la función de estabilización como la función de movilización. El manguito de los rotadores cumple principalmente tres funciones o roles clave. En primer lugar, ejerce un control anticipado, se preactiva unos milisegundos antes de que comience el movimiento del hombro, para permitirle estar preparado para la acción. Tradicionalmente pensamos que esta estrategia servía para ajustar la posición de la cabeza humeral en la parte más amplia de la cavidad rinoidea y así obtener una estabilización óptima, pero la literatura más reciente ha dejado de respaldar esta estrategia. Parece que se trata más bien de una activación propioceptiva, con una puesta en tensión muscular que ofrece una mayor estabilidad. Así que una contracción grupal de los músculos del manguito de los rotadores parece al comienzo del movimiento. Sin embargo, el subescapular lo hace con retraso y se activa junto a los otros cuando los músculos del manguito y de la escápula ya están preparados para la acción. Una vez que comenzamos a movernos, el manguito de los rotadores tiene un rol específico en función de la dirección en la que se efectúa el movimiento, y esto es así para contrarrestar el momento de fuerza, dicho también torque, producido por los músculos. Si tomamos la flexión como ejemplo, nuestros pectorales, el deltoides anterior, etc., nos llevarán a una elevación. En este caso, ¿qué lado del manguito debe trabajar más para equilibrar la fuerza de tracción sobre la cabeza humeral? Pues bien, será la parte posterior del manguito. De la misma forma, durante la extensión, la parte anterior del manguito trabaja más intensamente y durante la abducción el manguito efectúa una verdadera cocontracción. Esta cocontracción se mantiene unos 10 grados anterior y posterior al plano de la escápula. La gráfica muestra los niveles de activación durante la flexión y la extensión. Podéis ver que el manguito se activa durante el movimiento, pero que un lado trabaja más que el otro según la dirección del movimiento. La gran noticia es que el esquema de activación no cambia cuando aumenta la carga. Trabajan los mismos músculos con mayor intensidad. Todo trabaja más intensamente. Eso sí,
siempre que el sistema muscular posea la capacidad de responder a las cargas que le proponemos. El último rol que debemos tomar en consideración es el rol del momento de fuerzas o torque, producido por el manguito de los rotadores. Así como los ejercicios de rotación externa en posición neutra constituyen una característica bien documentada en la reeducación del hombro, los estudios en electromiografía muestran que esta posición es la menos eficaz si el objetivo es focalizar la parte posterior del manguito, ya que sabemos que hay otros 8 o 9 músculos trabajando al mismo tiempo y que la contribución relativa del infraespinoso es menos importante en posición neutra que en cualquier otra posición que esté más elevada. El rol del momento de fuerza rotacional del manguito anterior y posterior de los rotadores está más expuesto a los 90 grados de elevación. Sin embargo, cuando el brazo no está apoyado, el gran dorsal y el deltoides medio adoptan un rol estabilizador en esta posición. Cuando el brazo está apoyado y no tenemos que aguantar su peso, ya no es necesario utilizar el gran dorsal y el deltoides medio para estabilizar. Es aquí cuando necesitamos utilizar el manguito de los rotadores y su función de producción del momento de fuerza, pero también los músculos de la escápula con un rol de estabilización. A día de hoy, no tenemos ninguna duda respecto a que la literatura científica respalda que los test y el entrenamiento de los rotadores externos en una posición de elevación de 30, 45 y 60 grados en el plano de la escápula mejorará la contribución del manguito posterior en comparación con una elevación neutra. Sin embargo, la posición a 90 grados es la posición en la que el manguito está más expuesto. Así que, para resumir, el manguito de los rotadores posee 3 roles o acciones clave. Una de preactivación o activación propioceptiva, una activación específica según la dirección, es decir, donde un lado trabaja más que el otro, y posee un rol de producción del momento de fuerza o torque en rotación. Actualmente, cuando estudiamos la función del hombro y el control muscular, es importante de mencionar la mano. Sin lugar a dudas, el hombro permite que la mano se mueva en el espacio y la representación cortical de la mano en el córtex es inmensa en comparación con la del hombro. Se ha mostrado que cuando cerramos el puño o utilizamos diferentes presas estimulamos la preactivación del manguito de los rotadores. Este fenómeno es del todo lógico. Un estímulo a nivel de la mano hace reflexionar el cerebro diciéndole «vas a mover el brazo» y el sistema también se activa para prepararse para la acción. De la misma forma, se ha demostrado que una presión sobre el borde lateral de la mano conlleva una activación del manguito de los rotadores. Es interesante saber que hay estudios que han mostrado que una inmovilización de la mano durante un cierto tiempo conlleva una debilidad y una inhibición de los músculos del hombro. Sin embargo, para los propósitos de este segundo módulo, el efecto facilitador que nos ofrece cerrar el puño o el estímulo sobre la mano constituyen una posible herramienta que podemos utilizar con nuestros pacientes. Ahora que comprendemos mejor la manera en la que funcionan el manguito de los rotadores en una persona sintomática, vamos a ver qué es lo que no va bien en una situación patológica. Cuando intentamos entender y dar sentido a la literatura que usa la electromiografía para evaluar la diferencia en el reclutamiento muscular en los pacientes con dolor de hombro, la tarea puede volverse complicada y todo un desafío, ya que los resultados a menudo parecen contradictorios. Existe un claro consenso en que las personas que presentan un dolor se mueven diferente. Sin embargo, existen numerosas variaciones entre los individuos. Además, la metodología utilizada durante los estudios no es consistente. Los estudios que utilizan una electromiografía de superficie tienen una validez más baja que los estudios que utilizan agujas, y más en particular en el caso de los manguitos de los rotadores. Se ha encontrado, y esto está bien respaldado por la literatura científica, que las personas que presentan dolor de hombro poseen déficits propioceptivos respecto al posicionamiento articular, la producción de fuerza y la cinestesia. Los autores han mostrado la importancia con la que estos déficits influencian la manera en la que se mueven los individuos. Las personas que sufren dolor de hombro utilizan estrategias motrices menos precisas o más torpes y pierden capacidades para el movimiento selectivo. Si observamos a nuestros pacientes con dolor de hombro, cuando les pedimos de levantar la mano, vamos a identificar que un buen número de ellos van a dirigir su movimiento más con su codo que con su mano.
Esto es debido a la pérdida propioceptiva y de movimiento interarticular selectivo. A pesar de que no sea fácil identificar los patrones claves de activación en los pacientes con dolor de hombro, hay algunos temas clave que van a aflorar. En primer lugar, existe una disminución o un retraso de la activación voluntaria de la parte posterior del manguito de los rotadores. En otras palabras, un retraso o una disminución de la preactivación del manguito posterior que precede al movimiento. Las anomalías subsiguientes a la activación de los músculos del hombro pueden ser debidas al hecho de que los músculos intentan reatrapar su retraso de activación, o un cambio a nivel de los esquemas motores y la adopción de estrategias compensatorias. Es una historia similar a lo que sucede a la producción de fuerza o en los test en carga. Los pacientes con dolor de hombro presentan sistemáticamente una disminución de la fuerza en rotación externa en comparación con una población asintomática de la misma edad. Sin embargo, es importante ver que este aparente déficit de fuerza no se corresponde siempre con una verdadera debilidad. Puede ser debido a una inhibición. Lo veremos cuando nos metamos en la evaluación del paciente y en las técnicas de facilitación. Veremos que solo con ayudar al sistema de activarse mejor podemos aumentar la fuerza de muchos de los pacientes. Resumiéndolo, de forma fácil y entendible, el manguito de los rotadores, y en particular su parte posterior, no se activa a tiempo. Otros músculos compensan este retraso de la activación y esto repercute perturbando el control de la traslación de la cabeza humeral. A veces, por ejemplo, en los pacientes que presentan una inestabilidad de origen no traumático, cuando el manguito se activa, deben trabajar con más ahínco para reatrapar su retraso. Es evidente que la combinación de una disminución de la activación del manguito, de un déficit de propiocepción y de la presencia de estrategias compensatorias musculares dan como resultado un movimiento menos eficaz y disminuye la capacidad de los tejidos a soportar las cargas. La pregunta crucial que nos hacemos es: ¿qué significa esto para nuestra evaluación? En primer lugar, vamos a intentar evaluar el manguito de los rotadores de manera aislada. El equipo de Karen en Australia ha contribuido con avances importantes en este dominio. Acordaros que ya hemos dicho que si mantenemos el peso del brazo, exponemos el rol del momento de fuerzas rotacionales del manguito de los rotadores. Así que, aplicando este principio a nuestra evaluación, si estiramos a nuestro paciente en decúbito prono con el brazo a 90 grados de abducción y antebrazo por fuera de la camilla, vamos a evaluar si o no su amplitud articular activa es equivalente con su amplitud articular pasiva. Se trata de evaluar primero su amplitud pasiva en rotación externa e interna. Después le pediremos de volver a hacer el movimiento activamente mientras soporta el peso de su extremidad superior, que está desenganchado de la camilla. Así, observamos si sus amplitudes activas son equivalentes a sus amplitudes pasivas y si puede realizar el movimiento sin compensar, es decir, manteniendo la posición de su codo fija. En otras palabras, ¿puede el manguito de los rotadores soportar la carga en equilibrio con los otros músculos del hombro mientras hace su función de movilización en rotación? Normalmente, los pacientes no serán capaces de hacer esto. Veremos algunos ejemplos en el vídeo práctico. Si un paciente no es capaz, podemos repetir el test poniendo una toalla bajo su brazo para mantener el peso de su extremidad superior, como podemos ver en la foto. Si entonces el paciente es capaz de realizar fácilmente el movimiento, vamos a evaluar el número de repeticiones antes de que aparezcan signos de fatiga. Sentir la diferencia entre el brazo doloroso y el brazo sano y la diferencia entre el test con el brazo apoyado o con el brazo sostenido por él puede sernos muy útil para ayudar al paciente a tomar conciencia de sus déficits. Esto no solo va a validar su dolor, le va a dar una razón clara respecto a por qué está teniendo problemas, y esto es porque sus músculos no son capaces de soportar el peso de su brazo. Vamos a ver ahora en la práctica la evaluación aislada del manguito de los rotadores.